pensando en cómo desarrollar todo este tipo de planes, cómo desarrollar investigación, cómo desarrollar protocolos y cómo hacer innovación a través de usar la inteligencia artificial como un catalizador para la innovación, para las plataformas y para la gobernanza. Tenemos dos colegas presentando cerrando este curso, que para nosotros es un honor tenerlas acá. Carla Bonina de la Universidad de Surrey, en Inglaterra, y Lucía Benotti de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a partir con Carla. Nada, lo mismo, siempre 20 minutos aproximadamente, y luego Lucía y Luciana y una ronda de preguntas al final. ¿Ok? Sí, si usted me permite, Javier, hago los honores y presento el currículum de nuestra primera presentadora y colaboradora. Carla Bonina es profesora senior asociada en emprendimiento e innovación en la Universidad de Surrey, en Surrey Business School, en su escuela de negocios. Trabaja en temas de intersección entre la tecnología, la innovación y las políticas públicas, con foco en temas de desarrollo sostenible, y actualmente trabaja en temas de datos abiertos e innovación, plataformas digitales y negocios digitales sostenibles, o negocios sostenibles en la economía digital. Ha sido consejera para varias organizaciones, incluyendo ABINA, la OECD, IDRC, el Banco Mundial, y bueno, naturalmente es una de las investigadoras principales de ILDA, por eso también se encuentra aquí hoy con nosotros. Originariamente Carla es de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, y estudió también en México, donde hizo su maestría y su doctorado en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, en el ESI. Con eso, Carla, bienvenida. Y bueno, y en breve presentamos a Luciana luego de Carla, si les parece bien. En mi rol de maestro de ceremonias. Más como voz en off Buenísimo. Adelante. Vale, mil gracias. A ver si me deja presentar a mí, porque estoy en una computadora prestada. Pero primero, buenas noches, buenas tardes. A ver si puedo presentar yo, y si no te pido, Manuel, que a ver si lo hacemos, pero debería funcionar, déjenme. Lo que pasa es que hay varias funcionalidades que no me andan de... La estamos viendo. Sí, déjame ver si puedo meter el modo presentación, ahí deberían verlo bien, ¿no? Se ve súper. Buenísimo. Si quieren, dejo el video, si funciona, me avisan, y si no lo saco, me encantaría también hacer una ronda de presentaciones, pero sé que tenemos poco tiempo. Algo para agregar al maestro de ceremonias es que en la Universidad de Surrey, donde estoy como profesora actualmente, también hay un nuevo Instituto Panamericano de Inteligencia Artificial, donde también soy fellow. Es una oportunidad muy interesante también, porque creo que estos temas cada vez más tienen que verse desde una faceta multidisciplinaria. Así que bienvenidos, mil gracias por la oportunidad, y un poco contarles que mi rol acá es dar un pantallazo, o como decimos en inglés, un overview, como un marco conceptual de qué son las plataformas digitales y por qué es importante entender los modelos de negocios y la funcionalidad y qué aporta la inteligencia artificial en términos globales y también para América Latina. Por eso el tema de esta presentación es, digamos, lo que yo voy a tocar en particular es inteligencia artificial y plataformas digitales. Acá les dejo, esto es algo que entiendo es práctica común, tienen un pequeño video corto, está en inglés, me costó conseguir materiales más en español. Les dejo también estas 3 versiones digamos, de artículos, de cosas que incluso les pueden servir, creo, muy útiles para sus proyectos. Ahí está, se explica solo. Pero un poco me gustaría empezar por acá, ¿no? Entiendo que también hay una ronda de preguntas y respuestas al final, pero por favor, si alguna pregunta, digamos, on the spot, o algo que no esté claro y lo quieren poner en el chat, por favor, siéntanse libres. Esto creo que es un poco, digamos, la relevancia o la importancia de por qué plataformas digitales y por qué la economía digital en el momento en que vivimos.
Bueno, me encantaría preguntarles qué ven acá, qué les llama la atención. En general también lo comparo con 4 o 5 años atrás, pero se imaginan, esto es lo que pasa en un minuto de internet. Son todos números inmensos que hablan de millones y millones y millones de datos. O sea, el Big Data, si bien hoy no es un catch term como sí lo puede ser la inteligencia artificial, tiene un rol cada vez más importante, lo cual nos ha llevado, digamos, a escuchar esta frase de data is the new oil. Esta es una ilustración que salió en el diario, en el Economist hace unos años, que me parece que es muy, como ilustra mucho lo que es el rol de los datos, ¿no? Como ese new oil en la economía digital o en la economía, digamos, en la economía política que vivimos hoy en día. Entonces, ¿por qué entender las plataformas digitales? Que no, digamos, uno, digamos, yo que estudio esto, uno se acostumbra a escuchar que cualquier website es una plataforma. No, las plataformas digitales tienen características particulares. Una de ellas, digamos, después voy a profundizar más, pero acá una de las cosas que les quería mostrar es que 5 de las principales empresas del mundo, en términos de valor de mercado, se definen ellas mismas como plataformas digitales. Son Apple, Microsoft, Amazon, perdón, falta una coma, Alphabet y Facebook, o ahora Meta, de las cuales, si uno agrega, digamos, han tenido distintos peaks en el mercado, pero a marzo del año pasado, estas 5 más, 2 más, Tencent y Alibaba, que son de Asia, más bien de China, sumaban 9 trillones de dólares en valor de mercado. Esto, para que tengan una idea, es 9 veces el PBI de México o 2,5 el PBI de Alemania. Entonces, ¿por qué son importantes y por qué es importante entender su rol, sus características, lo que generan en el mercado? Son mucho más grandes que países enteros y por ende, con digamos, con ese poder, no solo económico, sino de otros aspectos que vamos a mirar un poco más a profundidad, también vienen temas de responsabilidad, rendición de cuentas y demás. Entonces, ¿hay algo en el chat? Déjenme mirar rapidito. Ah. Bueno, TikTok, ahí Darling dices, TikTok es claramente un ejemplo de plataformas, pero vamos a profundizar más. Ups, a ver si puedo volver a la presentación. El otro tema que emerge de esto es que claramente hay una presencia muy, muy significativa de lo que es el Silicon Valley y China. Digamos, las plataformas digitales, esto no es novedad, presentan una distribución no equitativa y esto tiene implicaciones para lo que es el mundo del desarrollo, sin dudas América Latina. Este es un gráfico interesante de uno de los reportes que les puse ahí de la UNCTAD sobre la economía digital, donde vemos que, digamos, América hay una infografía un poco más desagregada, pero básicamente en América Latina es muy bajito el porcentaje de plataformas digitales dentro del panorama global. Sin duda una de ellas es Mercado Libre, ¿verdad? En general uno ve que entre las Américas, o mejor dicho, Estados Unidos y Silicon Valley y China, se concentra un altísimo porcentaje de lo que son estas plataformas. Ahí tienen, por ejemplo, un benchmark de la capitalización donde el Mercado Libre sin duda sigue siendo un jugador importante. Pero, ¿qué son las plataformas digitales? Y esto quisiera que fuera uno de los key takeaways o de las cosas que se puedan llevar hoy de esta clase. Muy en términos generales. Hay un tema de lo que seguro han escuchado bien, que es una diferencia clásica con un negocio tradicional. Esta idea de que Airbnb es el provider, o sea, el proveedor de hotelería más grande del mundo sin ningún tipo de real estate o inmuebles, ¿no? O quizás Uber, digamos, con sus bemoles, porque no están así ahora, pero era la compañía más grande de taxis en el mundo sin ser dueña de ningún vehículo. Lo mismo con Netflix, ¿no? Una red de televisión, incluso de cine más grande del mundo, sin tener ningún tipo de infraestructura. Entonces,
La plataforma se refiere a una forma específica de crear valor, que aprovecha, por supuesto, la tecnología, y cuando decimos aprovechar la tecnología, sin duda aprovecha la inteligencia artificial como uso de algoritmos para, por ejemplo, hacer el famoso target advertisement, o esta, como ayúdenme ahí, ¿cómo se dice en español? Es esta publicidad, ¿no? Enfocada, puede ser. Eso por un lado. Pero por el otro, es también un modelo de negocios en sí. La plataforma se define a sí misma por una conjunción en ambos sentidos. Eso primero. Sin ninguna duda, otra característica es que están mediadas por la tecnología digital. Esto que les decía, no solo de los algoritmos, pero la analítica de datos, o sea, cada vez volviéndose más sofisticada. Uno no puede pensar en una plataforma como Uber sin una app digital y sofisticada. No existe el negocio en sí sin esa mediación digital. Otra característica fundamental es que permite la interacción entre distintos grupos de usuarios que a su vez llevan tareas definidas. Muy fácil pensarlo, por ejemplo, en Airbnb, alguien que tiene un inmueble o una casa vacía para alquilar, y alguien que busca alojamiento cuando viaja. O mismo en Facebook, ¿no? O grupos de amigos que quieren conectarse, o más y más grupos de gente que quieren vender cosas y otros que quieren comprar, el modelo de mercado libre. Y otra cosa que es muy específica de las plataformas digitales es la presencia de estos llamados efectos de red. Si tenemos economistas en la sala, es un concepto muy, muy claro, pero digamos, estos efectos de red pueden ser directos e indirectos. Ahora vamos a profundizar más, y suelen ser un pilar muy importante de por qué, digamos, estas plataformas tienen la escala que tienen hoy en día, ¿está? Si seguimos, o si no hay preguntas, seguimos adelante. Otra cosa que quisiera que tengan claro, y está en uno de los artículos que les recomendé a leer, y que es un trabajo de mi colega y coautora Annabel Gower, es que generalmente tendemos a pensar como plataforma digital los marketplaces, ¿no? Estos mercados libres, Amazon, Facebook, pero la realidad es que ese es un grupo muy importante y muy grande de lo que llamamos plataformas de transacción, que actúa como un intermediario entre estos distintos grupos que quieren intercambiar cosas y que básicamente se hacen más fáciles con esta mediación digital. Pero también existen las otras plataformas que se llaman de innovación, donde actúa como una especie de Lego, ¿no? Donde la propia plataforma o empresa plataforma ofrece una base tecnológica donde otros third party developers, ¿no? Estos desarrolladores o terceros pueden innovar. Un caso típico es, seguro muchos de ustedes tienen teléfonos que son de Google Android, o teléfonos que están, que tienen su sistema operativo de Apple. Lo que hacen estas empresas es poner funcionalidades para que entonces venga un desarrollador y cree una app para, por ejemplo, usar la voz para encender el aire acondicionado, etc. Las miles y miles de aplicaciones que vemos para todo tipo de negocios. Entonces, en ambos, pero digamos, si nos concentramos más incluso en las plataformas de transacción, están estos efectos de red directos. En términos muy simples económicos, es el valor de la red aumenta cuando aumentan los usuarios. El éxito depende, para estas plataformas, de construir una masa crítica de usuarios. No tiene ningún caso para mí usar Uber si cuando me meto en la ciudad, por ejemplo, donde me encuentro, en el norte de Italia, no hay ningún taxi o ningún Uber disponible. A eso se refiere con efectos de red. Los productos, por ejemplo, para Facebook, pueden no ser lo más valioso sino su red, ¿está? El típico ejemplo es, cuando le digo esto a mis estudiantes que tienen 18 o 20 años y les trato de explicar lo que era la telefonía fija, me miran como raro. Pero básicamente el típico ejemplo del efecto red es que no tiene ningún sentido tener un teléfono si no tengo a quién llamar, ¿no? Entonces, cuanto más usuarios van metiéndose en la red, más valor gana
esa red, sea de lo que sea. Y en las plataformas lo vemos de manera muy clara. ¿Y por qué? Está esta cosa que se llama, o este otro efecto que se llama los efectos de red indirectos. Ya dijimos, bueno, cuanto más valor va a tener Uber, si yo tengo más gente que pide taxis, pero también más drivers, más choferes que ofrecen, ¿no?, esos autos. Por otro lado, los efectos de red indirectos aumentan cuando la presencia de estos grupos hace que tenga un tercero que también se beneficie. El típico ejemplo es el modelo de negocios de muchas de estas plataformas. Pongamos cómo es el modelo de Google, ¿no? Todos usamos gratis su buscador. ¿Pero por qué? Porque entonces ahí hay un modelo de advertisers, o sea, de gente que paga para ponerse más, digamos, adelante en los resultados que ofrece el buscador. Y por supuesto que uno va a pagar más cuando más usuarios de ese buscador hay. Entonces ese típico modelo de negocios de los medios de comunicación o las revistas típicos de los 50 es lo que se ha vuelto hoy el modelo de negocio de las plataformas digitales y casi diríamos de Internet. Todos saben muy bien cómo monetiza Facebook. Bueno, con vender estos anuncios, justamente porque su masa crítica de usuarios es enorme, es miles de millones. Con esto, que digamos es un pantallazo de las características fundamentales, y de nuevo este key takeaway es esta forma específica de crear valor que aprovecha la tecnología y que a su vez es un modelo de negocio en sí. Esta presencia de efectos red que les contaba, al final también hace que se concentre mucho el poder. Esto que les mostraba al inicio, ¿no? De por qué es importante entender las plataformas digitales, por qué es importante entender cómo operan, porque al final lo que todas las plataformas tratan de hacer es generar estos efectos de red para que sea mucho más efectivo venir a un producto o un servicio que otro. El problema con esto es que en la regulación, y por eso lo vemos hoy en los medios tanto, se trata de aprovechar ese poder sin abusarlo. Y para eso, digamos, está muy controvertido, hay montones de discusiones en términos de regulación, digamos, del Estado, pero también de autorregulación, de cómo hacemos para frenar a que estas plataformas también abusen el poder con consecuencias que son dañinas para las sociedades. Un ejemplo que les quería contar también de, digamos, la inteligencia artificial, no me he metido mucho y sé que Luciana, ya me quedan 5 minutos, va a profundizar mucho más en temas de ética, de por qué, digamos, estos algoritmos importan. Pero también quería contarles por qué estos algoritmos pueden ser utilizados, o algoritmos no, digamos, técnicas de machine learning o de varios tipos de inteligencia artificial pueden también ser utilizados, son utilizados por estas plataformas para la generación de confianza, para la generación de mejores negocios y un poco para mantener el ecosistema. Esto es una característica típica de la gobernanza de las plataformas que es bien compleja, pero acá les quería traer 2 ejemplos claros. Uno es cómo usa Mercado Libre. Este es de hecho un reporte interesante de transparencia que publican creo que de manera anual, pero este es del último año. Una cosa la cual utilizan, digamos, Machine Learning y temas de Natural Language Processing es para tratar de automatizar todos aquellos anuncios que no son, digamos, fehacientes o que atentan contra las políticas y los términos y condiciones de la plataforma, que es una de las características fundamentales de la gobernanza. Acá pueden ver 95.5% se deben a detecciones basadas, digamos, en algoritmos y en temas, digamos, algoritmos automatizados por la plataforma. Ahí es donde viene de nuevo, ¿no?, el rol del Big Data, de tantos datos que se contemplan. Esta es otra herramienta que me pareció muy interesante, que capaz conocen, que tiene que ver con el proteger a las bandas, a las brands, a las marcas, que también lo que hace es utilizar, o sea, son partnerships con los vendedores, quienes publican o quienes usan Mercado Libre para vender sus productos, y utilizan técnicas de Machine Learning para
aprender y mejorar aquellos anuncios que no son, digamos, como les decía, fehacientes o que no corresponden con las marcas que se publican en el marketplace que es Mercado Libre. Ahora, estos son dos últimos puntos que quería traerles y de nuevo, Luciana creo que va a tocar puntos muy interesantes. Ahora tengo interrupciones de mi lado, esto de los niños. Ya saben que se me fue el hilo. Esto les quería contar y creo que un poco volviendo al principio, el poder creciente de las plataformas digitales tiene repercusiones globales y claramente hay muchísimas discusiones de si el sur global, incluyendo América Latina, sale perdiendo, se acentúan aún más de las desigualdades, sobre todo porque uno puede volverse un exportador neto de datos en lugar de aprovechar esos datos, ¿no? Para beneficio propio, para que quede en la región, para que surjan nuevas innovaciones nativas o indigenous innovations, como decimos en inglés. Y creo que esta infografía, de nuevo, de los reportes de la UNCTAD es muy, digamos, ilustrativa. Entonces, un desafío para mí muy interesante y importante, y la verdad es que crucial, es cómo logramos una distribución más justa. ¿Cómo hay que hacer una coordinación a nivel global para que este beneficio de los datos y de las plataformas digitales quede más en las regiones? Algunas oportunidades creo que siempre se suele ver al sur global como, uy, no, nos faltan capacidades. Bueno, esto es un índice que les recomiendo mirar, que incluso puede ser interesante para sus trabajos de colegas en el Oxford Internet Institute, que mapean distintas capacidades. Y si ustedes miren ahí Sudamérica, software development, tecnología e incluso writing and translation, es una ventaja comparativa muy interesante respecto a otros lugares del mundo. Y para cerrar, digamos, hay toda una nueva tendencia de pensar modelos alternativos de plataformas. Acá hay algunos ejemplos, también varias discusiones en Europa, pero digamos pensar más en cooperativas, son casos que se vienen desarrollando con ejemplos incluso en el sur global, incluso en Argentina, en Sudamérica, que creo que vale la pena profundizar y bueno, y estudiar y quizás también apoyar. Y con esto quería, digamos, cerrar este pantallazo que espero haya sido útil. Hay un montón de más betas y cosas para comentar, pero dejarles un poco estas herramientas para ir cerrando este curso que entiendo ha sido un pantallazo increíble de varios temas de inteligencia artificial para el desarrollo. Gracias, y ahí tienen mi email y encantada de continuar la conversación. Gracias, Carla. Para variar en estas conversaciones tenemos siempre a alguien que nos muestra cosas que uno no ve todos los días. Interactuamos con estas plataformas varias veces al día, muchos de nosotros, pero no conocemos las bambalinas técnicas de estas plataformas. O sea, todos usamos o hemos usado Uber o pedimos la comida por Deliveroo cuando no queremos cocinar o compramos una cosa por aquí por Mercado Libre. Pero ¿cuánto es nuestro entendimiento de la plataforma en sí? Y es un poco este pase a las bambalinas como en el teatro, cuando uno puede mirar por detrás la escena. Yo creo que eso es súper valioso para pensarnos nosotros como consumidores y como ciudadanía en temas de regulación de plataformas. ¿Por qué las plataformas tienen que tener un límite? Porque Uber, que no tiene un taxi, puede tener impacto en el desarrollo, por ejemplo, o no solo impacto, pero puede hacer un lobby para cambiar las políticas de las transacciones o de las compras de licencias de taxi, que es una cosa que, por ejemplo, intentaron hacer en Barcelona. Intentaron cambiar una ley, siendo que Uber en sí no tiene un taxi. Y lo mismo pasa con las grandes ciudades en temas con Airbnb. Están tratando de cambiar las regulaciones urbanas y están haciendo lobby para cambiar las regulaciones urbanas. Florencia es un caso clásico, donde hubo un minuto que hubo más Airbnbs que casas para alquiler en el centro de Florencia. Entonces los estudiantes no tenían casa. No, yo creo que esta perspectiva que nos da Carla nos permite entender un poco cuál es el impacto
que los datos que se generan a través de estas plataformas pueden tener en ámbitos de política pública. Y nada, con esto obviamente con lo que les decía Manu, que las preguntas por el chat por mientras, le dejamos el escenario a Luciana Benotti, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba y chair del board del North American Association for Computational Linguistics, pero como decía Luciana, no es solamente Norteamérica, es de Américas. Así que Luciana, si nos quieres contar un poco más de tu trabajo con la universidad y con el board, y obviamente el escenario es todo tuyo. Cuando aparezca en cámara significa que quedan 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muchas gracias por la invitación. Está buenísimo estar acá y fue muy interesante la charla de Carla y como ella decía, viene como una introducción perfecta para mi presentación. Ahí voy a compartir mis slides. Entonces, me dirán si los pueden ver. Se ve perfecto. Bueno. Entonces, vamos arrancando. Bueno, primero que nada quería introducirme, como decía Javiera, este es mi equipo dentro en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Córdoba. Desgraciadamente por la falta de financiamiento, este era mi equipo en el 2019, cuando estuve ahí en Uruguay, en Quito, hemos perdido 1/3 de esta gente, varios a Mercado Libre, otros a programar para el exterior. Bueno, por la falta de financiamiento en investigación en inteligencia artificial en Argentina. Nada más brevemente quería decir que mi área, yo soy una investigadora en el área de procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora. En particular mi área tiene tareas como esta, que a un algoritmo le damos una foto y ese algoritmo nos arma una descripción de esa foto. En este caso, por ejemplo, el algoritmo podría decir un pequeño animal, quizás un roedor, comiendo una banana dado por una persona. Esto se los muestro para que sepan quién les está hablando. Mi formación de base es Ciencias de la Computación, después tengo formación de posgrado en lingüística y en particular en lingüística computacional. No tengo formación formal en ética. Esta es otra tarea del área de visión en la que me he enfocado. En este caso tenemos algo que se llama una expresión referencial, que es una frase nominal, como el juguete con el pelo rosa, que le damos a un algoritmo junto con esta foto, y el algoritmo nos devuelve la parte de la imagen en la cual está este objeto. Otra aplicación posible es, dada una foto y una pregunta, decir que un algoritmo nos responde a esa pregunta. En este caso, ¿qué está haciendo el niño? Skate. Bueno, como les decía, eso es para que sepan quién les está hablando y desde dónde estoy viniendo. Aparte de tener esta área de investigación desde siempre, que es mi área de investigación preferida, soy, como decían, chair de la Asociación Panamericana, que se llama la North American Association of Computational Linguistics, en el área de procesamiento del lenguaje natural, que también se conoce como lingüística computacional. Dentro de la Asociación Mundial de Lingüística Computacional, que es una de las dos áreas principales de aplicación de Machine Learning, de investigación en Machine Learning en el mundo, además tenemos de robótica, que es procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora. La Asociación de Lingüística Computacional nuclea a 5.000 investigadores en el mundo, en esta área, que vienen en gran medida, y ha ido incrementándose con los años, de estas grandes empresas que mencionaba Carla en su presentación. Prácticamente el 40% de los miembros de esta asociación en este momento vienen de estas empresas. Bueno, entonces en particular el tema que nos convoca hoy, ahora que ya saben quién les está hablando, y acá están los dos videos, que en realidad uno, el que es capitalismo de vigilancia, el de abajo, se relaciona mucho con lo que estuvo hablando Carla recién, y sobre el otro también voy a profundizar ahora yo en mi presentación. Estas son las lecturas recomendadas, las que voy a ir citando durante mi presentación. Entonces, para arrancar, dos
quotes quería compartir con ustedes. Uno dice: el problema más grande que enfrenta la computación hoy en día no es que la inteligencia artificial, la tecnología de inteligencia artificial sea no ética, aunque el tema del sesgo de las máquinas es un tema serio, sino que las corporaciones grandes y poderosas, como las que hablaba Carla, usan la tecnología de inteligencia artificial para soportar modelos de negocio que son discutiblemente no éticos. Y esa cita viene de Moshe Bardi, que es un investigador en ciencias de la computación de la Universidad de Stanford, y después hay otra cita de Elizabeth Sawin, que es una bióloga, que dice: un sistema diseñado para maximizar ganancias más que proteger la vida va a maximizar ganancias más que proteger la vida. Bueno, y acá están los dos puntos claves, las dos preguntas que hoy voy a, responder. Una parte pequeñita de estas preguntas son preguntas amplias. La primera es: ¿quién diseña la tecnología de inteligencia artificial hoy en día? Y en particular me voy a enfocar en cuál es el rol de Latinoamérica en investigación y diseño en el mundo de inteligencia artificial. Voy a argumentar que el desarrollo en ese sentido es insignificante si lo comparamos con las tecnologías que se desarrollan en el hemisferio norte, y también voy a hablar de cómo se relacionan los principios éticos y los derechos de los usuarios con las investigaciones que tienen más impacto en este momento en el área de Machine Learning en el mundo, desde la perspectiva del diseño basado en valores. La otra pregunta es: ¿quién se beneficia de la tecnología de inteligencia artificial hoy? En particular, en lo que me voy a enfocar en esta pregunta amplia, es en el hecho de que la industria de inteligencia artificial crea muchas nuevas fuentes de trabajo, muchas de las cuales las personas que trabajan en eso están en Latinoamérica, pero estas nuevas fuentes de trabajo tienen sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza en muchos casos, y no tienen derechos laborales básicos. Entonces, ¿quién diseña la tecnología de inteligencia artificial hoy? ¿Quién investiga en tecnología de inteligencia artificial hoy? Porque esta tecnología que se investiga también desde las empresas, ¿no? Eso es algo en particular. Estas grandes empresas como Meta, como Alphabet, que sería Google, tienen mucha presencia en la comunidad en la que yo soy investigadora. Entonces les traía como, tengo acceso a esta información de la participación, de estadísticas de participación en la conferencia principal, la conferencia más grande del mundo en procesamiento del lenguaje natural. En el año 2020, acá vemos la cantidad de personas que participaron, por ejemplo, en Latinoamérica. En el año 2020, incluyendo México, eran 27 personas, que se contrastan con las 1.562 personas que participaron de Estados Unidos y Canadá. Ahí vemos también los números de África, que son 25 personas, y los números de Europa, Asia, en donde en realidad en Asia principalmente hay una participación fuerte de China y un poco menos de India, no es que esté uniformemente distribuido, y de Australia. Si vamos al año 2021, en realidad vemos que esta situación no está cambiando, de hecho se hace más fuerte la diferencia. A continuación, esto nada más lo puse para ilustrar que en Latinoamérica somos fuertes usuarios de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, un ejemplo básico: cada vez que buscamos en Google, usamos la tecnología de procesamiento del lenguaje natural, porque detrás del buscador de Google hay un inmenso modelo de lenguaje multilingüe, de muchos distintos idiomas, que es una tecnología fundamental dentro del área de procesamiento del lenguaje natural. En este slide lo que les quería mostrar es que este trabajo que cito al principio, que es una de las referencias que les recomiendo, que es un artículo de Aveva Birheim, que es una investigadora afroamericana con
colegas este trabajo, en el cual ellos hicieron un análisis de los artículos más citados del área de Machine Learning, incluyendo conferencias como la que mostré antes, y otras conferencias como Neurips, que es la conferencia principal de redes neuronales, y analizaron, usando diseño basado en valores, cuáles eran los valores que estaban por detrás de estos artículos científicos. No voy digamos, es un trabajo bastante detallado, no voy a poder entrar en detalle en todos estos valores, pero los valores, el valor en que más del 80% de los artículos se basa es en el desempeño o la performance, ¿sí? La performance en inglés, que podemos traducir como desempeño en español. La performance en inteligencia artificial se evalúa, discuten en este artículo, usualmente dando el mismo peso a todas las instancias del conjunto de datos, mientras que sabemos que los algoritmos de inteligencia artificial generalmente tienen peor desempeño para las minorías, y sobre todo para las instancias que pertenecen a más de una minoría en los conjuntos de datos en los que fueron entrenados. Por ejemplo, se sabe que hay sistemas de reconocimiento facial en Estados Unidos, estuvo en los medios hace un tiempo, que tienen peor performance, por ejemplo, para detectar si en una foto alguien es un hombre o una mujer, tienen peor performance en mujeres negras, que son parte de dos minorías. Lo que más llama la atención en esta figura, digamos, otra cosa que llama la atención en esta figura, es la poca presencia en estos trabajos de valores relacionados a principios éticos, como la no maleficencia, que vemos ahí marcado en azul, en la parte de la cola del gráfico, y después vemos marcado en naranja la poca presencia de valores relacionados a derechos de los usuarios, como por ejemplo privacidad e interpretabilidad. Reitero, este es un trabajo realizado sobre artículos científicos de mucho impacto, con muchas citas dentro del área de Machine Learning. Como parte de la discusión alrededor de este trabajo que recién les presenté, y también digamos, a distintas discusiones en distintos ámbitos con respecto a ética, el año pasado las conferencias más reconocidas de inteligencia artificial, que es donde se hacen los avances principales en investigación en inteligencia artificial, porque en inteligencia artificial no se publica tanto en revistas científicas, sino en conferencias. Por ejemplo, Neurips, IMNLP, ACL, NACO y otras conferencias empezaron a solicitar agregar a todos sus artículos científicos un párrafo, una sección con consideraciones éticas o que describan el posible impacto social en estos artículos, y esto, bueno, es trabajo en curso y está teniendo distintos tipos de resistencia dentro del área y no mucha aceptación de empezar a hacer estas reflexiones. Bueno, yendo a la otra pregunta, ¿a quién beneficia la tecnología de inteligencia artificial hoy? El punto en particular que voy a hablar son de estos nuevos puestos de trabajo que crea la inteligencia artificial. Acá cito el video que puse al principio de la presentación de Saif Savage del año 2021. Entonces, acá también para ilustrar y para ir definiendo cuáles son estos puestos de trabajo, traigo una nota reciente del 20 de abril de este año de Karen Hao y otra periodista que se titula Inteligencia Artificial, cómo la industria de inteligencia artificial se aprovecha de la catástrofe. Y acá habla, en la bajada de la nota,
como la demanda del etiquetado de datos explotó, y ahora vamos a hablar de qué es el etiquetado de datos, en el mismo momento una catástrofe económica transformó Venezuela en tierra fértil para un nuevo modelo de explotación laboral. Esta es una nota en el MIT Technology Review. Entonces, bueno, ustedes ya habrán escuchado que muchos algoritmos de inteligencia artificial se basan en aprendizaje supervisado. Esta de supervisado viene de que estos algoritmos necesitan muchos datos, muchos ejemplos, a veces les llamamos, etiquetados, que esa etiqueta se usa para lo que le llamamos la supervisión. Esas etiquetas muchas veces se crean manualmente, y en la mayoría de los casos, en muchos casos, las damos gratis. Todos, cuando hacemos una búsqueda en Google y elegimos un resultado, hacemos clic en ese resultado, estamos dando una supervisión, una etiqueta de que ese resultado nos sirvió o nos pareció interesante. Entonces, gran parte de estas etiquetas, las empresas que usan inteligencia artificial, las consiguen gratuitamente de sus usuarios, pero no todas se consiguen de esa manera. Entonces, otras, por ejemplo, las que trabajan en autos autónomos, que todavía no están circulando en gran masa por las calles, necesitan gran mano de obra para, por ejemplo, etiquetar manualmente videos, clasificar fotos. También hay otras empresas que se dedican a clasificar otro tipo de fotos, por ejemplo, a clasificar fotos que pueden tener algún tipo de pornografía, por ejemplo. Y para eso necesitan seres humanos, personas, que las miren y digan esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y este es el tipo de mano de obra a la que me refiero. Otra de las tareas que hacen muchas veces es escuchar audio y transcribirlo, escribirlo. Esta gente, el valor de mercado de contratación de estos empleados y coordinación de estos trabajadores, que Saif Sabbagh llama trabajadores invisibles de la inteligencia artificial, porque cuando pensamos en trabajadores de la inteligencia artificial, por ahí pensamos en programadores en Silicon Valley. ¿Sí? Acá no estoy hablando de eso, estoy hablando de estos trabajadores invisibles de la inteligencia artificial, de los que nadie habla. Se proyecta que va a alcanzar, según esta nota de Karen Hao, que linkeo acá abajo, se proyecta que va a alcanzar 13.000 millones de dólares para el 2030. En particular en esta nota, Karen Hao nos cuenta sobre la historia de Osakarina Fuentes, que es una estudiante universitaria de Venezuela que estaba terminando su ingeniería en petróleo, en el momento que el país entra en una crisis económica, y ella se muda a Colombia y empieza a trabajar como una trabajadora invisible para inteligencia artificial, con estas tareas en estas plataformas, que una persona que quiere trabajar ahí se registra y le van mandando tareas que dentro de la plataforma se llaman hits. Osakarina y los que trabajan ahí no saben en qué momento van a aparecer estos hits, y estos hits pueden tener pagos muy, muy diferentes, que no se condicen con la cantidad de tiempo que uno trabaje en esa tarea. Es tan impredecible saber cuándo van a aparecer estos hits, de manera similar a como en Uber aparece que alguien quiere un viaje, ¿no? Entonces es impredecible cuándo esto va a aparecer. Tan impredecible en el caso de Osakarina, que ella tiene una alarma, un navegador, que la mantiene prendida, incluso cuando ella duerme, porque como las empresas que necesitan estos trabajos pueden poner tareas en cualquier horario, y las tareas mejores pagas los trabajadores las agarran rápidamente, se pone una alarma para que la despierte a cualquier hora de la noche, como si estuviera en una guardia médica, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿hace falta que estas etiquetas sean tan
es como una guardia, como una emergencia médica. Bueno, Sacarina dice que gana un promedio de $70 a la semana, pero a veces menos de 10, y no los puede extraer esa semana porque tiene que tener un mínimo de $10 en la plataforma para poder extraerlo. Saif Savage, en su trabajo, nos dice que en realidad esta hipervigilancia que describe Sacarina no es única de ella, le pasa a todos los trabajadores, y no solamente eso, sino que esta no previsibilidad en su trabajo pasa también por el hecho de que en cualquier momento la empresa puede desactivar esta cuenta, no da ningún tipo de indemnización, e incluso a veces hay trabajadores que dicen que ni siquiera les pagan lo último que les debían si les llegan a cancelar en la cuenta porque ven algún comportamiento raro, por ejemplo, tratar de hacerse pasar de que están en otro país para que les paguen más, hacerse pasar que no están en Latinoamérica para que les paguen más. Bueno, sé que no me queda mucho tiempo, así que esto nada más era un repaso. Yo estuve en la clase del 19 de mayo de María Esther Cervantes y Fabricio, y acá, por ejemplo, nos contaban de esto, de las distintas estrategias que ustedes ya vieron. Entonces nada más lo que me surgía es, ahora que ahí decía que en Colombia había estrategias de inteligencia artificial consolidadas, ¿qué es lo que dirán esas estrategias sobre estos trabajadores invisibles? Era una pregunta que me vino a la mente cuando estaba en la presentación de Fabricio. Y bueno, y esta es otra cosa que también me llamó la atención, porque justamente, digamos, estas políticas, más allá de que existan o no, tienen un bajo nivel de institucionalización, entonces son poco sostenibles, así que aunque estén, no se sabe si se van a hacer efectivas estas regulaciones. Bueno, con eso termino los dos puntos claves que tenía acá, y nada más como cierre quería reflexionar sobre las preguntas del módulo. Una de las preguntas era ¿qué modelos de negocio son los que sostendrán la revolución de IA? En esta pequeña presentación lo que quería traerles es este hecho de que estos modelos de negocios, de estas plataformas digitales, no respetan los derechos laborales básicos de la mayoría de los trabajadores que hoy en día trabajan para la IA. Por ahí no son los que primero pensamos cuando pensamos en esos trabajadores. Bueno, y también dejarles esta reflexión y este link a este trabajo que habla sobre los valores que hoy en día tiene la investigación en inteligencia artificial con respecto a principios éticos y derechos humanos, y el gran camino que hay para hacer ahí todavía. Bueno, y por último, ¿cuáles de estos modelos son justos? Era otra pregunta que planteaba el módulo y que pueden favorecer a los países en desarrollo. Me parece que una discusión que no se da lo suficiente es que estos modelos, como mínimo, deben respetar los derechos laborales ya establecidos. Y eso es algo que para los trabajadores invisibles no están pasando hoy en día. Y bueno, como para dar también postura personal, si vamos a invertir en Latinoamérica en inteligencia artificial, algo que propone acá también Stephen Bird es desarrollar estos sistemas en comunidad. También esto está muy alineado con lo que estaba mencionando Carla al final de su presentación. En particular, Stephen Bird habla de procesamiento del lenguaje natural, porque él es un lingüista y trabaja con comunidades digamos, nativas, en el caso de Australia, comunidades indígenas, y en particular la lingüística computacional es como que va a esas comunidades para decir quiero salvar a este lenguaje que está por desaparecer, y en realidad lo que esas comunidades quieren no es enfocarse en el lenguaje, sino usar estas tecnologías de procesamiento del lenguaje natural para digitalizar y para guardar su historia, su cultura para generaciones futuras. Y bueno, les dejo el link a ese trabajo, y también nada más como última mención,
mencionar la red feminista de inteligencia artificial. Ahí les dejo un link a la descripción de Paola Ricaurte, con respecto al desarrollo de tecnologías desde otro tipo de minorías, como por ejemplo somos las mujeres dentro del área de inteligencia artificial. Dentro de esa red estamos desarrollando un sistema que investiga sesgos relacionados con palabras, por ejemplo, cómo economista se asocia más al género masculino, aunque en español debería ser una palabra que represente a ambos géneros. Porque estas tecnologías del lenguaje, estos modelos de lenguaje, tienen esos sesgos, por ejemplo, de género y otros sesgos de raza. Ese es el tipo de proyectos que estamos desarrollando en esa red en este momento. Bueno, ahí nuevamente repito las dos referencias, y con eso cierro esta parte para ir a la charla, a la discusión sobre estos temas. Mil gracias, Luciana. De nuevo, esta cosa del trabajo hormiga que hay detrás, un poco si uno lo escuchara, si yo hubiera llegado a la mitad de la charla, me habría preguntado, ¿está hablando de bots políticos que manejan, trabajando en un sótano, la influencia a las redes sociales para cambiar, digamos, el discurso político? Porque sabemos que son personas, sobre todo en Centroamérica, para América Latina, que están muy mal pagadas y que se les paga básicamente para hacer campañas políticas, sobre todo para grupos extremos. Si hubiera llegado a la mitad de la conversación, no habría sabido si estaba hablando de los bots o de la gente que trabaja codeando inteligencia artificial o alimentando a la máquina, digamos. Básicamente eso, alimentando el monstruo, ganando sueldos de hambre. Es bastante interesante como analogía. Sí, en realidad hay distintas personas. Uno podría pensar también en los choferes de Uber como este tipo de crowd workers, ¿no? Nosotros en el área los conocemos con este nombre, crowd worker. De hecho, en su momento se llamaban Turkers, porque eran parte de una plataforma en particular, que era Amazon Mechanical Turk, en el que se conectaban estas personas. Yo en general lo pienso desde, digamos, en mis trabajos científicos, por ahí hablan de un conjunto de datos que se recolectó y se anotó, se etiquetó manualmente con estos crowd workers. Ahora, una cosa que se les está pidiendo a los investigadores es que digan cuánto les pagaron por hora. Pero muchos no lo hacen. En realidad son muy poquitos los artículos que dicen cuánto les pagaron por hora para hacer ese trabajo. Por mi parte, muchas gracias por sumarse a esta aventura. Ha sido un curso muy interesante. Yo creo que todos hemos aprendido bastante. Yo tengo un cuaderno lleno de notas, así que me sirvió como un mini máster intenso de los martes y los miércoles por la noche. Fabri, Manu. Muchas gracias, súper agradecido a Carla y Luciana que nos acompañaron hoy, de quien también, como no ha sido la excepción, hemos aprendido muchísimo. Ha sido... Le apretaron el botón rojo otra vez. Ya. Se quedó congelado, pobre. Bueno, esperemos un segundo. Bueno, por mi parte, nada, decirles obviamente un placer haber compartido todos estos días con ustedes. Y que bueno, nada, también seguimos en la plataforma Moodle por cualquier duda que tengan. También es tiempo ahora de por ahí algunos que no vieron una charla, una clase, tienen que reverla de nuevo, ver un material de nuevo. Y bueno, estamos disponibles también en la plataforma para responder dudas sobre algunas cuestiones o derivarlas a las personas que participaron, y también con las ayudas concretas para el trabajo. Así que bueno, muchas gracias. Esperemos quizás a ver si aparece de nuevo Fabricio, pero bueno, muchas gracias también a Luciana y Carla por participar en esta última jornada, esta última sesión. Y también gracias a Danilo, que estuvo con la doble personalidad antes y después de que empezara la clase, con todo el soporte y todo el apoyo que nos dio, y después poniendo atención en clase. Mil gracias, Danilo. Y nada, por mi parte, buenas noches, han sido un placer y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias, Luciana, gracias, Carla, se pasaron. Me encantó la charla. Chao.